Hola, en este video vamos a ver algunos métodos de la clase Strip. Vamos a cambiar el color de salida de cada celda. Vamos a validar la versión que tenemos de Python instalada en el notebook, porque algunos métodos solamente funcionan en la versión 3.9 superior. Genero algunos valores de listas para que analicemos el método all. El método all es el encargado de validar que cada uno de los elementos dentro de una lista sean verdaderos. Los valores verdaderos en una lista son el 1, true o cualquier carácter diferente de vacío. Por eso, estos tres elementos evaluados con el método OR nos devuelve true. Si tenemos un valor 0 que es considerado falso, nos devuelve falso. Si tenemos un valor que es falso, nos devuelve falso. Recordemos que todos los valores deben ser verdaderos. Por eso el resto de la lista siempre nos está retornando falso. El método any, por el contrario, nos permite que con solo un valor que sea verdadero, nos retorna verdadero. Entonces, si tenemos un 1, nos va a retornar verdadero. Si tenemos un true, nos va a retornar verdadero. Acá, por ejemplo, tenemos verdadero, nos retorna verdadero. Aquí tenemos 0, falso, vacío y none. Entonces, es la única opción de que nos devuelve falso. Vamos a hacer unos métodos para generar cadenas y vamos a hablar acerca de los métodos de la clase string. Para eso generamos una cadena, que es por ejemplo esta, y cuando usamos el método title lo que hace es que cada primera letra después de un espacio la convierte en mayúscula. Como vemos acá, el upper lo que hace es que todos los tipo carácter los convierte en mayúscula. Lower lo que hace es que todos los caracteres los convierte en minúscula. El capitalize lo que hace es que la primera letra de todo el string la convierte en mayúscula. Y el método swap lo que hace es invertir las que eran en mayúscula las convierte en minúscula y las que eran en minúscula las convierte en mayúscula. También tenemos maneras de eliminar espacios o caracteres. Para eso vamos a generar la siguiente palabra, donde tenemos los espacios en blanco a la izquierda y a la derecha de la cadena. Si utilizamos el método strip, lo que hace es que hacia la izquierda elimina todos los caracteres que son en blanco. Entonces por eso retorna acá. Otra manera de poderlo hacer es utilizando el remove prefix y le decimos desde qué índice hasta qué índice lo queremos eliminar. Por eso alcanza hasta la letra C porque va del 0 al 6. También podemos utilizar el strip pasándole también los índices para retornar el mismo valor. Si utilizamos el strip, lo que hace es eliminar los caracteres en blanco a la derecha. Por eso miramos que a la derecha no hay, acá a la izquierda sí. De igual manera usamos el sufix y si utilizamos el strip directamente, él elimina esos caracteres tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, por ejemplo, vemos que no hay caracteres en blanco ni iniciando ni finalizando la cadena. También podemos revisar métodos para reemplazo dentro de una cadena, como por ejemplo, vamos a cambiar todos los espacios en blanco por una arroba y después el strip, que también nos sirve para eliminar un carácter que nosotros le pasemos. Le decimos que sobre esa cadena nos elimine las arrobas. Entonces, inicialmente vemos que acá hay unos caracteres en blanco, entonces lo reemplaza por unas arrobas y después cuando utilizamos el método strip, lo utilizamos para eliminar esos caracteres. También este método es especial porque le podemos pasar un conjunto de caracteres en un orden específico, por ejemplo, caracteres en blanco, HT, dividido, dos puntos, y es capaz de eliminar algunas partes de la cadena y por eso nos devuelve Jorge Cardona. De esta misma manera, por ejemplo, en GitHub. Otra forma de reemplazar es crear unos diccionarios. Utilizamos la cadena, creamos un diccionario, por ejemplo, donde digamos que la A es el 1, el B es el 2, lo que va a hacer es que donde encuentre la A lo va a reemplazar por el 1 y así sucesivamente. Generamos el diccionario, utilizamos dentro del string el método makeTrans, le pasamos este diccionario y para que eso sea ejecutado, después pasamos este mismo diccionario que lo tenemos en la tabla ya y le damos el método translate y lo que vamos a ver es que nos convierte
cada una de las letras que teníamos por estas. Entonces la Q, por ejemplo, aquí la Q es el 17. Entonces, por eso aquí comienza el 17. Este diccionario fue hecho solamente con letras minúsculas, por eso no reemplaza todos los valores. Pero si alcanzamos a ver que se reemplazan algunos valores. También podemos utilizar un diccionario personalizado con dos variables, donde hacemos la variable de los valores que queremos reemplazar y hacemos una variable con los valores con los cuales queremos reemplazar. Entonces corresponde al índice. El A va a ser reemplazado por el arroba, el E por el numeral. Después utilizamos lo mismo, el método makeTrans, le pasamos la base del reemplazo y para que sea ejecutado utilizamos el translate. Veamos cómo queda. Entonces vemos que aquí la A la reemplazamos por el arroba y el E estamos reemplazando por un asterisco, así como lo teníamos acá. Otra manera es que además de reemplazar podemos eliminar durante el mismo proceso. Entonces ponemos la base, el reemplazo y los caracteres que queremos eliminar. Entonces, dentro del método makeTrans pasamos lo mismo, en el mismo orden, la base, el reemplazo y cuáles queremos eliminar y ejecutamos el método translate y vemos que entonces acá vemos que alcanzó a eliminar la G, que ya no está acá ni está en este diccionario. Otra manera es que si simplemente queremos eliminar caracteres, pues utilizamos la palabra, por ejemplo, le decimos que nos borre todos los que sean mayúsculas y le pasamos cadenas vacías a los dos primeros parámetros y eliminar. Y entonces, si vemos, la cadena original tenía RG, varias mayúsculas, aquí las borro. También podemos utilizar unos métodos para alineación de cadenas. Podemos alinear con espacio en blanco, por ejemplo con 7, hacia que nos justifique hacia la derecha. Entonces por eso vemos que está hasta la derecha y 7 espacios en blanco. También le podemos decir que nos ponga un carácter específico en vez del espacio en blanco. También lo podemos utilizar a la izquierda, o sea que se comience de la izquierda y lo rellene a la derecha. También en el centro, se justifique o con reemplazo de cadenas. Y que nos llene, por ejemplo, con ceros. Si necesitamos completar ceros a la izquierda, entonces vemos que los completa. Una cosa importante es que el reemplazo debe ser mayor al tamaño de la palabra, porque si no, no alcanza a reemplazar. Vamos a ver lo que se llama el slicing. Por eso generamos una palabra. El slicing es como recortar las palabras, pero vamos a ver cómo se invierte una cadena en Python utilizando este método. Acá, 2 puntos, menos 1, lo que hace es que invierte esta cadena. Si queremos recortar una cadena, por ejemplo, vamos del índice 0 al 7, donde no incluye el 7, es el límite, y entonces vemos que desde acá nos quedó esta cadena. También, si queremos generar una cadena solamente con los números impares saltando de a 2, entonces vemos que acá comenzaba U, L, y acá simplemente cogió esos, o que sea de la manera inversa, o sea, comenzando desde el final para generar la cadena, comenzando, por ejemplo, de la posición 1, para que no coja el primer valor, sino desde el segundo, U, G, o de la misma manera, de manera inversa, por si queremos solamente coger las letras pares o las impares. O comenzando desde una posición específica, la que queramos, nos puede recortar la cadena. También podemos hacer esto mismo sobre listas. En listas tenemos otros métodos especiales. Si por ejemplo nosotros tenemos un carácter y queremos reemplazarlo por un valor, es posible dado que las cadenas son inmutables. Pero sí lo podemos hacer utilizando una lista. Para eso pasamos la cadena, le pasamos el método lista y ya podemos convertir y trabajar con reemplazo. Entonces, tenemos los mismos métodos que utilizamos en el string. Por ejemplo, podemos invertir la cadena. De igual manera, podemos utilizar el método join, que es un método especial para convertir una lista en una cadena otra vez. Entonces vemos que la lista y aquí vuelve nos la retornan una cadena. Dentro de las listas, por ejemplo, queremos reemplazar
el valor que está en la posición 1 por esta otra contenido en vector. Entonces, si vemos cómo era originalmente KBCC y aquí reemplazamos la B por el 987 y después continuamos el BCC tal cual como estaba originalmente. Esto es para mantener un mismo índice y esto también sería para mantener un mismo índice porque el último valor no es incluyente acá. Por eso vemos que en el valor 3 de la posición de vector 0, 1, 2, 3 nos reemplaza el valor que nosotros pusimos. Si además de reemplazar queremos recortar una lista, por ejemplo la lista tenía todos estos valores, 2, 4, 6, 7, entonces las primeras 4 posiciones las reemplazamos por este y después continuamos con el resto de la cadena. Entonces aquí vemos que hasta el 7 y después X. También de la misma manera reemplazamos todo este rango por un solo valor y por lo que vemos. Entonces esto era de 7 caracteres y acá 7 elementos de la lista, aquí simplemente lo reemplazo por 1, entonces recorto la lista. También aquí le decimos que mantenga la cadena original hasta el 2 y de ahí para adelante reemplácela por esto. Entonces también recortamos la cadena P y le pusimos el contenido que nosotros queríamos. También con este método, utilizándolo al final, podemos sustituir por los elementos. Acá vamos a sustituir los valores impares. Por ejemplo, la W va por el 1, la H va por el 2. Es importante que estos elementos sean igual de grandes que la cadena, porque si no, entonces nos genera un error. La cadena que vamos a reemplazar que sería la mitad del vector. Entonces aquí utilizamos el reverse para que el rango sea inverso, por lo cual nosotros tenemos los valores del 90 hasta el 0. Esto está repetido. Y así, como le estamos diciendo que comience desde el índice 1, 0, 1, que no lo incluye, entonces por eso nos coge 60, 40, 20 y 10, pero al revés, porque con este número le estamos diciendo que al revés. Y aquí le decimos que entre los índices 1 a 7, saltando de a 2, nos reemplace por estos valores. Entonces cambia la Y por el 2, S por el 4 y de la misma manera para el resto de la cadena. También si queremos eliminar alguna parte de la lista, entonces utilizamos el método del, le pasamos los índices que queremos, por eso aquí solamente viene del 0 al 3 y los otros son eliminados. Esa es una de las maneras que tenemos, o también podemos utilizar que entre los índices que nosotros queremos eliminar le decimos que sea vacío. Entonces cuando la retornamos obtenemos la misma manera, cualquiera de los dos métodos. También en la clase string podemos validar si todos los caracteres de una cadena son de tipo alfa, o sea, tipo carácter, de tipo alfanumérico. En este caso aquí todos son alfa, puede ser mayúsculas, minúsculas. Aquí alfanumérico es que sea mayúscula, minúscula, número. Entonces vemos que nos devuelve. También podemos revisar en cadenas que no es, entonces nos va a volver false. También podemos validar si son todos mayúsculas, si son todos minúsculas, si la cadena todo es de tipo título, si tiene solo espacios en blanco con este método y ese space. Entonces vemos acá que la primera sí es espacio en blancos, toda la cadena, y acá obviamente no. Podemos también validar si una cadena de tipo numérico, aquí donde todos son decimal, dígitos o numéricos, las tres maneras de buscar si son todos números. Aquí convertimos este número a flotante y entonces él nos dice que no es decimal porque tiene coma, tampoco son dígitos porque tiene coma, todos no son dígitos, y tampoco todos no son de tipo numérico porque tiene un punto. Pues hay unas maneras de convertir nuestros números a binarios, decimal, tal, hexadecimal. Es pasar este método, en este caso el bin, le pasamos el entero y después podemos traer la información. Cuando nosotros utilizamos este método, es necesario eliminar los dos primeros caracteres para traer la cadena, porque es 0b, entonces no hacen parte de los números binarios. Aquí
evaluamos con el método OL, o podemos utilizar el método formas, donde le pasamos el número en entero y le decimos que B, que quiere decir de binario. Entonces vemos que para estos dos utilizamos binario, de la misma manera para octal, para hexadecimal, para exponencial. Si queremos convertir un número exponencial a entero, primero lo tenemos que castear a float y después hacemos el casting a entero. Por último, vamos a ver los métodos para dividir cadenas. Podemos utilizar caracteres para esto. Por ejemplo, vamos a utilizar el carácter hashtag. Aquí lo que hacemos es reemplazar todos los espacios en blanco por ese hashtag, y aquí le vamos a decir que nos parta por este carácter. Entonces nos genera una lista donde no incluye ese tipo de carácter, y como vemos acá nos genera la lista donde en cada ocurrición de esto. O también lo podemos hacer una partición, que lo que hace es que nos genera una tupla con 3 valores, donde el primer valor es hasta donde va la primera ocurrencia del carácter que se parte, el segundo es el carácter donde utilizamos para partir, y el tercero posición de la tupla es el resto de la cadena. También podemos, él siempre está partiendo de izquierda a derecha, podemos utilizar para partir desde la derecha, entonces por eso utilizamos el repartition. Pues como vemos, hasta acá, hasta la primera ocurrencia del carácter que utilizamos para dividir, y la última parte. También le podemos decir en cuántas partes queremos dividir esto. Por ejemplo, una adicional, o sea, en dos, donde va esta primera parte y la segunda parte, pero no incluye la cadena. O por ejemplo acá, para que sea más claro, en cuatro partes donde nosotros necesitamos esto. Recuerde que podemos también utilizar el RSplit para... Si lo que buscamos es que comience a dividir desde la derecha a la izquierda, podemos utilizar el método replace, donde le decimos cuántas veces queremos que nos reemplace. Por ejemplo, en este caso 3. Como vemos, solamente hay 3 veces, y ya por acá vemos el carácter especial con que estamos dividiendo. O si lo que queremos es reemplazar de derecha a izquierda, entonces invertimos la cadena, le decimos cuánto es y volvemos a hacer la inversión de la cadena para que nos quede normal. Entonces vemos que aquí solamente está 3 y aquí el carácter que utilizamos para dividir. Si queremos hacer búsquedas en cadenas, digamos, podemos encontrar la ocurrencia de un carácter, entonces podemos contar cuántas veces está ese carácter en esta palabra. Entonces nos dice que es de 0, no aparece en esta palabra. Entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a volverla a generar, porque a veces no hay. Aquí ya dice que este está 2 veces. También podemos buscar en una parte específica de la cadena y vemos que en esta posición está una vez, en esta parte de la cadena. En esta parte también podemos buscar un carácter específico en toda la cadena utilizando el index, pero si no lo encuentra nos va a generar una excepción. En este caso, si la encontramos, digamos, vamos a buscar un carácter, entonces nos va a generar un error, por lo cual es más conveniente y más recomendable utilizar el método find, ya que si no lo encuentra, simplemente nos devuelve un -1. Si lo encuentra, nos dice en qué posición está. Por ejemplo, acá digámosle carácter, como nos lo va a encontrar. Bueno, aquí vale recordar que como tengo el format, es necesario utilizar las doble comillas. Entonces acá nos dice que -1, y para acá también nos devolver es que no encuentra el string. Acá su string no encontrado. También podemos buscar desde la derecha, porque él siempre comienza de izquierda a derecha, desde una posición específica, comenzando desde la derecha. Y aquí en método solamente para contar las ocurrencias, uno hace parte de clase. También podemos validar si una cadena comienza o no por un carácter o por una cadena, que dice que no, por ejemplo. O si también si finaliza con esta, aquí decimos que sí, pues finaliza con 91, aquí vemos que sí, y podemos codificarla a UTF-8.
Como última parte del video vamos a ver el operador int y not int, que es el encargado de validar si hay un elemento dentro de una lista, una tupla, un diccionario, un conjunto, un string dentro de un string o un carácter dentro de un string. Y eliminar tantas veces utilizar el operador OR. Por ejemplo, nosotros queremos validar si el valor de entradas es 1, 2, 3, 7, 13 o 31, necesitamos hacer una función de esta manera. Pero con y le pasamos un valor y entonces como le pasamos 31 y hace parte de las validaciones del OR nos devuelve verdadero. Pero nosotros podemos resumir eso con el operador IN utilizando una lista, una tupla, un diccionario, un conjunto y pasando el valor y simplemente decirle IN y vamos a obtener el mismo resultado con mucho menos código y código más legible. Si nosotros queremos validar si hay un carácter o una cadena dentro de otra cadena, entonces nosotros utilizamos el operador IN y la cadena donde queremos evaluar, por ejemplo acá, y vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Vamos a ver unos ejemplos más concretos acá. Entonces vamos a ver si por ejemplo esta cadena está dentro de esta cadena, nos dice que sí porque vemos que al principio inicia con eso. Si la W está dentro de la cadena también nos dice que sí. Si este número 226 está dentro de la cadena también nos dice que sí. No es necesario que estén en el mismo orden porque acá lo que hicimos fue recortar una parte, pero que la cadena sea consecutiva a la que estamos evaluando. Si esta cadena que estamos evaluando no está de manera consecutiva dentro de este string, entonces nos va a devolver falso. Es importante decir cadenas porque hay unos que son de tipo carácter porque los estamos enviando entre comillas, o si vamos a validar números, objetos o tipo de cosas, entonces tenemos que ver el tipo de objeto para poderlo validar. También podemos utilizar el operador NOT-IN para validar si no está dentro de la cadena. Entonces FSJ pregunta, ¿no está dentro de la cadena? Y acá sí está, entonces por eso vuelve falso, porque sí está. Entonces el carácter W no está dentro de la cadena, sí está, por eso retorna falso. Cuando un valor, una subcadena o un elemento no está dentro de la lista de la subcadena, nos devuelve verdadero. Entonces lo inverso del otro. Lo podemos utilizar para diccionarios porque podemos evaluar si por ejemplo el índice 2 está en este diccionario y vemos que sí está, por eso nos devuelve true, y que si el índice 2 no está dentro del diccionario y acá vemos que sí está y por eso nos devuelve false. De la misma manera para un conjunto, de la misma manera para una lista y por consiguiente una tupla. Si queremos verificar varios elementos dentro de una lista al mismo tiempo, entonces podemos utilizar estas funciones donde combinamos la all con una comprehension list y donde validamos directamente si el 4 y el 8 del 4 están en esta lista. Como vemos dice que sí porque sí están, y también que si todos los elementos dentro de esta lista están acá, y obviamente no porque aquí ya el 7 no está. También para las cadenas podemos utilizar lo mismo. Miramos si esta subcadena hace parte de acá o si toda esta cadena está dentro de esta subcadena. Espero que les sea de mucha ayuda este video.